Buenos días, profe. Muy buenos días, ya en 2 minuticos iniciamos. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo me les va? Si me escuchan porque no veo que me respondan. Bien, profe, gracias a Dios. Sí se Ok, escucha. perfecto. No me dejen hablando solo porque me da el síndrome del 2 más 1. ¿Lo conocen? No, yo no sé cuál es ese. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. Es 3. Catalogada Usted. enfermedad Ah, laboral a ok, partir del 2014. ok, profe. Entonces, para que se rían un poco. A mí no me gusta llamarlo por su nombre, lo bauticé el síndrome del 2 más 1. Y acuérdense que a partir del 2014, en una tabla, que es la 1447, es donde ustedes pueden mirar a las enfermedades laborales que se consideran laborales. Las que no estén ahí no se considera laboral. ¿Ustedes saben el problema del túnel del carpo? ¿Por qué se da? Si no estoy mal, creo que es por trapear, así Estar por... constantemente en el computador y de pronto Bueno, ubicado de mala forma. no, el túnel del carpo da por hacer movimientos repetitivos, como dice la compañera, trapear, estar en el computador digitando, chateando en el celular, haciendo otras actividades con las manos seguidamente. Eso produce el problema del túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? Que tus tendones acá ya se cierran totalmente y ya no puedes tener esa movilidad y sientes un dolor para hacer esas actividades. Entonces, muy importante de que ustedes sepan que ya no es enfermedad laboral a partir del 2014. ¿Por qué razón? Porque la ARL no puede determinar si esa enfermedad la adquirió en su casa o en su trabajo, porque en tu casa, como dicen ustedes, los ejemplos que ustedes mencionan, también la pueden adquirir. Entonces, ay, profe, ¿qué podemos hacer ahora? Simplemente autocuidado, hacer pausas activas, por ejemplo. Si yo los pongo a hacer este ejercicio, hagámoslo, que todos estiren el brazo y empuñen lo más duro que puedan y hagan este ejercicio, bajen por 3 segundos,
suban y lo hacemos en 5 repeticiones. Díganme qué sienten. Profe, yo sí siento un dolor en la mano derecha, pero es que yo sí, o sea, a mí un sobandero a mí sí me dijo que yo sí me estoy dañando el túnel del carpio, porque yo sí tuve un problema en la mano y yo no sé si por el celular o por qué, pero entonces a mí sí me da un dolor en la parte del codo, pero hacia el frente, todo eso ahí se siente una bola. Y cuando Es, yo hago el ejercicio que tú dices, a mí me duele esa parte. es normal que nos duela porque nosotros no hacemos, no ejercitamos, no hacemos pausas activas en las manos. Porque son dolores normales, como cuando, por ejemplo, yo hace poco, hace como un mes, volví a entrenar tenis, porque tenía rato que no entrenaba. Y al día siguiente le decía a mi esposa, no puedo caminar. ¿Pero por qué? Porque no había ejercitado mis piernas nuevamente y no tenía estado físico. Lo mismo pasa acá con este ejercicio. Preocúpese cuando usted, definitivamente cuando baje el puño, ¿sí? Lo incline, no se lo permita hacer, porque ahí sí ya está grave, tiene problemas del túnel del carpo y tiene que operarse. ¿Qué pasa con la operación? Puede que sus tendones ya no queden igual y ya no pueda tener la misma movilidad. Entonces, tú acabas de mencionar que por estar chateando en el celular o para hacer otras actividades, ¿qué debes de hacer? Hacer pausas activas en tus manos. Toma una botella, qué sé yo, coge una bolita de esas de antiestrés, eso también hacen los ejercicios, o hay como unas herramientas que usted hace estiramientos, pero no, ay sí, a mí me dijeron que yo tenía o a mí me duele, no, usted tiene que colocarse manos a la obra y comenzar a hacer pausas activas para mitigar que ese problema siga avanzando, pero si usted no hace nada, prácticamente más adelante le va a tocar operarse y eso es complicado. Entonces, por favor, hagan pausas activas en sus manos, porque esta es la parte del cuerpo que más utilizamos. Ejemplo, usted puede ser una persona discapacitada que le haga falta una pierna, las dos, un brazo, ¿sí? Y puede seguir trabajando. Pero si usted es una persona discapacitada que le faltan ambas manos, ¿cómo va a trabajar? Esa es la parte del cuerpo que más utilizamos. Muy pocas personas pueden trabajar, pero ya están comprobadas estadísticamente que son demasiado limitados en ciertas cosas. Entonces es mejor que nosotros nos preocupemos por esta parte, este instrumento que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para poder hacer cosas normales y básicas en nuestra vida diaria, ¿vale? Eso es lo que vamos a entrar a estudiar el día de hoy. ¿Qué es una matriz de riesgo? ¿Vieron la foto que les pasé ayer o antes de ayer? No recuerdo cuándo les pasé las fotos. ¿Sí o no? Nosotros ya acá ya yo les expliqué el tema de los factores de riesgo. Sí, señor. Era lo que hablábamos ayer de un accidente, incidente, ¿sí? El accidente que es cuando uno no utiliza los elementos de protección o cuando hay algún artículo de la empresa o dentro de nuestro trabajo que esté en mal estado. Yo les hablé de que hay diferentes riesgos o peligros, que son los físicos, químicos. ¿De eso hablamos o no hablamos? Ah, no, señor. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un peligro y qué es un riesgo. Yo en la plataforma Territorium ya les coloqué material para que ustedes en su tiempo autónomo vayan mirando. Entonces, vamos a ver primero qué diferencia hay entre peligro y riesgo. ¿Sí están viendo la página? Sí. Bienvenidos al canal, soy Don Prevención y esto es ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo?
Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18000. Por lo tanto, tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro tenemos los pisos resbaladizos, semáforo en mal estado, trabajos de altura. Y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, todo eso que pueden incluso ser acciones subestándar, pero para ello debemos tener un estándar, que suele ser un poco más complicado tenerlo todo contemplado. Y en una misma situación se pueden encontrar los tres ejemplos, y todo dependerá cómo se determine el peligro. Veámoslo con un ejemplo. Adelante, producción. Y es que, para un mismo caso, tendremos que, según la fuente, vehículos en el sentido contrario, con baja visibilidad. La situación de peligro sería debida al adelantamiento. Y adelantar en línea continua supone un acto peligroso. En cuanto al riesgo, se define como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y en palabras sencillas, lo que viene a decir es que el riesgo se mide e indica qué tan probable y dañino sea un suceso. También se pueden emplear diferentes tablas de ponderación para cuantificar el riesgo, pero no obstante, es importante definir uno y basar las evaluaciones en un criterio específico. Y tendremos diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo puro, que es aquel donde no se ha aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual, por su parte, es todo lo contrario, donde ya se han realizado medidas de control. Y por último tendríamos el riesgo aceptable, que es aquel que se ha reducido a un nivel tal que es tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y la política de seguridad y salud en el trabajo. Y si nos basamos en la siguiente clasificación para la identificación de peligros, tendremos las personas por un lado y el equipo, maquinaria, materiales, ambiente y métodos de trabajo por otro lado, siendo que las personas realizan actos peligrosos y en cambio los equipos, materiales, siempre serán o fuente o situación de peligro. ¿Tienes más dudas? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué es una enfermedad profesional? Pues estos y otros temas los iremos viendo en los siguientes episodios, así que para no... Bueno, para que entiendan un poco el tema de peligro y riesgo, ¿todos aquí viven por Bogotá? ¿Todos los aquí presentes? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Una zona bien neurálgica que parezca el Caguán en Bogotá, ¿cuál sería? El centro. El centro. Bueno, Sí. entonces, si nosotros caminamos en el centro a una hora peligrosa, póngale 10, 11 de la noche, ¿cuál sería el peligro? Que nos roben. Que nos roben, que nos atraquen, ¿ok? ¿Y cuál sería el riesgo? De terminar en un hospital o muerto. Correcto, el riesgo es que nos puedan apuñalear, golpear, ¿sí? Son las consecuencias de ese peligro. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto, que es lo que les voy a explicar a continuación. Ya el video les mostró y ustedes, ya les pasé material y ustedes tienen que mirar esos videos que les coloqué en la plataforma. Un peligro es fuente, situación o acto con potencial a causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. ¿Qué es una emergencia? Es aquella situación de peligro o desastre
o la inminencia del mismo, que afecta al funcionamiento normal de la empresa. Entonces, esos son dos conceptos que están en Decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.2. Entonces, hay factores de riesgo que nosotros estamos expuestos. Uno, por nosotros mismos como individuos, por nuestras acciones, y otros ya por las circunstancias que se nos presentan. Entonces, acá, espérense un momento, acá nos dicen, factores de riesgo son aquellos fenómenos, elementos o acciones que sumados a algunas condiciones de las personas y el ambiente pueden desencadenar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Miren esta imagen, miren a la persona que está a mi lado izquierdo, cómo ella hace ese levantamiento o hace ese sobreesfuerzo de manera incorrecta y cómo lo hace la que está a mi lado derecho de manera correcta. Y ahí se está generando un riesgo, un peligro, perdón. Entonces, los peligros se dividen en los que son de tipo higiénico, que nos pueden producir una enfermedad laboral, y los de tipo de seguridad, que nos pueden producir un accidente laboral. Ojo con ese tema. Entonces, los peligros, el primero que vamos a ver es el peligro físico. Aquí nos dice condiciones ambientales de naturaleza física, considerando esta como la energía que se desplaza en el medio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de ese peligro físico? Cuando hay iluminación, sea mala o sea excesiva iluminación, ¿qué nos puede causar en nuestro cuerpo? ¿Qué enfermedad? Problemas visuales. Cuando hay excesivo ruido, nos puede una enfermedad de tipo auditiva. Radiaciones no ionizantes y ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones no ionizantes? Cuando nosotros estamos utilizando estos dispositivos, celular, televisor, equipos de cómputo. Antes, yo me acuerdo cuando salieron estos equipos, había que comprarle como un vidrio, una pantalla protectora para que esas radiaciones no nos afecten en la piel y en la vista. ¿Sí? Vibraciones, temperaturas extremas cuando estamos en calderas o espacios confinados, ¿sí? Llámese, o también cuando estamos en alguna bodega, un cuarto frío. Esas son temperaturas extremas que salimos de una temperatura alta o menor allá al clima normal. ¿Qué nos pueden producir? Pueden producir sordera, fatiga visual, alteraciones de la piel, entre otras, a nuestro sistema osteomuscular. Ojo, no me confundan un golpe con un riesgo físico. Vea que se lo estoy aclarando ahora y siempre me cometen el mismo error. Ah, yo voy a examinar golpes al mismo nivel, entonces me lo colocan como físico. Ojo, que no es así. Los físicos son estos que les estoy mencionando acá. Vamos con los químicos. Pueden producir quemaduras en la piel, ojo, problemas respiratorios, intoxicaciones y cáncer, entre otros. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Cuando hay gases y vapores, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, humos metálicos, no metálicos, material particulado. Todo lo que tenga que ver con sustancias químicas es un peligro de tipo químico, cuando estamos expuestos a ellas. Biológicos, ya llevamos casi 2 años examinando este tema del virus COVID-19, entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando hay virus, hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y excrementos, es de tipo biológico. Biomecánicos, que antes se conocían o ustedes lo han conocido como ergonómicos, ¿sí? Ya el nombre técnico es biomecánicos. Ese peligro biomecánico es cuando se presentan a la arquitectura o diseño de nuestros puestos de trabajo, ¿sí? Las condiciones de las máquinas, equipos, superficies, etcétera. Eso hacen parte de los peligros biomecánicos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Cuando tenemos posturas de trabajo, llámese postura prolongada, cuando estamos mucho tiempo de pie, o cuando estamos mucho tiempo con posturas inadecuadas, mal sentados. Si nosotros hacemos un ejercicio, nosotros no duramos ni 2 minutos sentados de la misma manera, porque siempre el cuerpo se agota y comienza a buscar su acomodo. Por mucha silla ergonómica de última tecnología, nunca va a haber una silla que nos complazca al 100%. Cuando hacemos un sobreesfuerzo,
cuando manipulamos cargas, cuando hacemos movimientos repetitivos, como se los estaba mencionando, que nos pueden producir desórdenes musculoesqueléticos en nuestro cuerpo. Psicosociales, que para mí son los más complejos, cuando la gestión organizativa de nuestro puesto de trabajo, cuando trabajamos más de las horas que debemos trabajar, la parte del grupo con que trabajamos, sí, es muy importante que nos generen un estrés y las relaciones interpersonales, eso hace parte de los riesgos psicosociales. Y cuando tenemos mucha tarea de la que podemos responder. ¿Qué nos pueden producir? Fatiga física, fatiga mental y hasta el estrés de origen laboral. Ahora vamos con los que nos producen un accidente laboral. Vamos con los primeros, los peligros mecánicos. Cuando nosotros trabajamos con máquinas, herramientas, piezas, materiales proyectados, ¿qué nos pueden producir? Que podemos generar lesiones de atrapamientos, golpes, cortes en alguna área o segmento de nuestro cuerpo. Cuando tenemos un funcionamiento, que es funcionamiento cuando nos enterramos o nos introducimos un elemento extraño en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, estamos grapando una hoja y ¡pam! Nos grapamos fue el dedo. Estamos martillando algo con un clavo, una puntilla y ¡pam! El clavo dio, la puntilla dio a nuestro dedo. Entonces esos son peligros de tipo mecánicos. De seguridad o locativos, cuando las infraestructuras son de malas condiciones, son irregulares, superficies deslizantes o con desnivel, cuando tenemos un almacenamiento inadecuado, caídas de objetos o condiciones de orden y aseo. Pueden producir lesiones, contusiones por caídas o golpes, cortes, etc. Vamos con los de eléctricos, cuando trabajamos con alta y baja tensión, un cortocircuito es de origen eléctrico. Tecnológicos, como su nombre lo indica, cuando tenemos equipos de tecnología y por esos equipos se producen explosiones, fugas, derrames, incendios, se consideran de tipo tecnológicos. Hay empresas que trabajan como la empresa de mensajería en las calles circulando. Entonces, cuando nuestra labor sea en la calle y hay colisiones, volcamientos, obstáculos, atrapamientos, esos se consideran de accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué pueden producir? Fracturas, traumas, hasta incluso la muerte. Públicos, todos estamos expuestos a que nos atraquen, nos roben, desorden público, como pasó ahora con lo del paro, atentados, se consideran de tipo públicos. Cuando trabajamos por encima de 1,5 metros ya se considera trabajo en alturas, y eso es el peligro de trabajo en alturas, que pueden producir traumas múltiples, fracturas, cuadraplegia, la muerte, entre otros. Naturales, dependiendo de la zona geográfica en lo que nos ubiquemos, nosotros estamos expuestos a vendavales, terremotos, sismos, tsunamis, inundaciones, etc. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo quiero que ustedes entiendan? Entonces, en la matriz de riesgo nosotros vamos a tener algo que se llama descripción y algo que se llama clasificación. Si yo les digo que nosotros tenemos posturas inadecuadas, ese va en la descripción. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer cuando vamos a evaluar un riesgo es eso, la descripción. Entonces, postura inadecuada, buscamos a qué clasificación pertenece. Pertenece a los biomecánicos. Si yo les coloco características del grupo social de trabajo, ¿qué quiere decir eso? Es que trabajo con personas de distintas razas, estrato social, educación. Entonces, eso hace parte de un peligro psicosocial. Si yo coloco, es que hay mala iluminación, entonces eso hace parte de un peligro físico. Si yo coloco que estoy trabajando con una máquina y tuve una amputación, eso hace parte de un peligro mecánico. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vayan identificando. Ejemplo, estamos expuestos al virus COVID-19, eso hace parte de un peligro biológico. En mi área de trabajo hay exposición a gases y vapores, eso hace parte de un peligro químico. Y así sucesivamente.
Entonces, como para que entiendan, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras normas de seguridad. Ejemplo, acá cuando nosotros subimos o bajamos escalera, está reglamentado que nosotros subimos o bajamos por nuestra derecha y que tenemos que cumplir con ciertas cosas, por ejemplo, mantener la calma, no ir corriendo, tener mínimo 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles serían? Nuestras 2 piernas y que una de nuestras manos esté agarrado del pasamano. Eso es por norma técnica. Entonces nosotros debemos reconocer, dependiendo a donde estemos trabajando, cuáles son esas normas de seguridad básicas que debemos nosotros tener en nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué les voy a mostrar a continuación? Muy importante que ustedes miren la página. Acá estos videos que yo les coloqué son muy interesantes. Espérense un momentico acá. Entonces, primero les voy a mostrar un video de la matriz de riesgo y nosotros la vamos a hacer. Yo se las voy a explicar a continuación. Hola, les damos la bienvenida a nuestro canal Satra. Hoy abordaremos una temática bastante interesante y de mucha aplicación. Vamos a hablar sobre la matriz de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a hacer basándonos en la metodología de la GTC 45 del 2012. La matriz de identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de los controles es un conjunto de actividades que permiten proporcionar información a la empresa sobre los peligros y riesgos presentes en las actividades laborales, evitando daños a la salud de los trabajadores, a las instalaciones y al ambiente. También nos permite evaluar y controlar. La evaluación puede ser por varios métodos, como reuniones con los empleados, preguntas directas o el que la empresa ya tenga establecido, de manera que los trabajadores logren identificar y posteriormente nos comuniquen cuáles son aquellos peligros asociados a su actividad laboral puntual y la empresa pueda buscar la manera de controlarlos. Asimismo, la empresa puede disminuir pérdidas por el ausentismo, por accidentes de trabajo, por enfermedades de origen laboral y de origen común y aumentar la mejora continua en sus procesos y actividades. A continuación, veremos esta metodología cómo se enmarca dentro del ciclo PHBA o ciclo de Deming. Para lograr identificar los peligros y valorar los riesgos existen unas actividades puntuales. Es relevante que la persona que realiza la matriz conozca la empresa para su correcta formulación. En el planear, las organizaciones como primer paso deben contar con una herramienta, con un instrumento que les sirva para consignar sistemáticamente la información proveniente del proceso. Dentro del hacer, se identifican los peligros como tal, se evalúan cuáles controles existen para mitigar el peligro identificado y cuál es su nivel de eficacia. Aquí recomendamos realizar esta actividad en campo, ya que con los trabajadores al lado podemos tener una visión más amplia y así no se nos escapa ningún proceso. En verificar, la matriz de riesgos debe evaluarse periódicamente. Por ejemplo, cuando encontremos un nuevo peligro o cuando se genere un accidente laboral o si los controles que teníamos establecidos ya no están funcionando de manera óptima. Si no se presentan ninguno de los anteriores, se debe revisar de manera anual, buscando si los controles que ya habíamos establecido realmente sí disminuyeron los niveles de riesgo. Y frente al actuar, teniendo el caso en el que esa revisión se identifique que los controles no han sido eficaces, se deben tomar decisiones y realizar ajustes buscando el control y mitigando las consecuencias que se puedan generar. Otro aspecto que debemos tener claro es la diferencia entre peligro y riesgo. Según la GTC 45, un peligro es una fuente, una situación o un acto que pueda generar un daño potencial en las personas o una combinación de estos. Y para realizar su identificación se deben generar procesos de reconocimiento de la situación de peligro existente y definir sus características. En relación al riesgo hay que tener claro que es la combinación
entre la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de la lesión o la enfermedad que pueda ser causada. Y para su evaluación, entonces estima la magnitud de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, un ejemplo de un peligro es en una compañía que tenga una bodega y que el piso de esa bodega tenga desniveles. Y el riesgo es que el trabajador que está en la bodega pueda tropezar. Comprendiendo esto hasta aquí, vamos a mostrarles la manera en la que se puede realizar la matriz de identificación siguiendo el anexo de la guía. Vamos a hacer un ejemplo con una mueblería. Bueno, aquí comenzamos entonces a clasificar los procesos que hay en las empresas. Por ejemplo, el administrativo, compras, servicios generales. Listo. Yo acá, en esta partecita, sí se las voy a explicar acá, con un ejemplo. Entonces, ahí, dime Lorena, que está alzando la manito. No, profe, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Era de... Ah, mentiras. Era de lo primero que estábamos hablando de riesgos y peligro. Profe, riesgo, o sea, donde llegue a haber un golpe fuerte que, digamos, dado caso que parta un pie o así afecte alguna parte del cuerpo, ¿no cuenta como riesgo? Sí, claro, pero tienes que saberlo clasificar, si es un riesgo mecánico. O sea, si tiene que es ser un rotativo. golpe en serio que afecte su cuerpo, no un golpe leve. No, todo golpe. Hay tres tipos de accidentes: los que son mortales, que te produce la muerte, y los que son graves, que tienen ciertas indicaciones, y los que son leves, como tú lo mencionas, que solo es de primeros auxilios. Cualquiera, mira, así sea que tú te golpees con el escritorio de tu trabajo, ya eso es un ¿Eso ya accidente es un laboral. accidente? Sí, y todo, ya no es un accidente, es un incidente. Vamos a aclarar esto. Un Un incidente, incidente yo te porque lo es algo mostré en la leve. clase anterior, es cuando pudo pasar, pero no pasó. O si pasó, fue algo leve. Y un accidente es cuando ya hay causas graves, amputaciones, fracturas, quemaduras, etcétera. Y el mortal es cuando se produce la muerte. Cuando nosotros vayamos a ver la parte de investigación de accidentes e incidentes laborales, todos se deben investigar. Y acá todo esto lo tenemos que valorar en la matriz de riesgo. Si usted se golpeó, fue por algo, entonces hay que investigarlo, porque pasó, para que no vuelva y pase, independientemente de su impacto. Dime. O sea que hablando ahí del ejemplo que tú estás dando, digamos, de un accidente, digamos que hay que me quite el dedo con un cajón, ¿ahí sería un riesgo o sería un peligro? No, que van de la mano, por eso les mostré la diferencia entre los dos. Mm, Peligro no. es, como les dije, allá en el centro, que nos atraquen. Acá el peligro sería que el cajón esté abierto, qué sé yo. Y el riesgo es que tú te golpees. El tipo de golpe, si fue leve, grave o mortal. ¿Me hago entender? Listo, sí, profe, ya me quedó, ahora sí ya claro. Listo, entonces, todos los aquí presentes conocen el trabajo de una recepcionista. Es atender llamadas, servicio al cliente, ¿no? Sí, que dice Daudin, que dice Emily, que dice Stephanie, que dice Janet, que dice Oscar. Porque vamos a hacer el Contestar ejemplo con una teléfonos, recepcionista. contestar teléfonos, atender al cliente, hacer documentos, sería más que todo eso. Listo, vamos a hacer acá el trabajo. ¿Están viendo la matriz? Esta misma matriz yo se la compartí en el grupo de WhatsApp porque aquí es donde vamos a hacer la tarea. Listo. Una de las columnas, esto está basado en la GTC 45, y yo ese material se los pasé el día de ayer en el grupo de WhatsApp. Entonces, la GTC 45 nos da unas indicaciones, unas columnas y unas filas que nosotros debemos de rellenar o diligenciar. Entonces, acá nos dice nombre del proceso. Entonces, como estamos atendiendo el tema de una recepcionista, ella está en los procesos administrativos. ¿Sí? Zona o lugar, colocamos recepción. Actividades, aquí las colocamos de manera general. Ella hace actividades de secretaria. Tareas, sí, la que ustedes mencionan. Atender
atender llamadas, coma, público en general, coma, archivar, coma, ¿qué más? ¿Qué más hace una recepcionista? ¿Quién me dice? Por favor, participen. Recibir correspondencia. Ok, déjenme que esto... vayan hablándome y yo las voy colocando acá. Realizar informes, etcétera. ¿Sí? Ustedes colocan las que ustedes crean convenientes y colocan de manera general todas las tareas dependiendo al puesto que se va a evaluar. Esta matriz de riesgo se hace en el puesto, en la zona, ¿sí? Con las personas trabajando y ustedes van a ir evaluando a qué riesgos y peligros está expuesto a esa persona. La GTC 45 nos dice si son actividades rutinarias sí o no, que es una actividad rutinaria que usted la haga constantemente todos los días, ¿sí? Entonces en este caso ella sí hace esas actividades todos los días. Aquí es donde viene el tema donde yo necesito que ustedes tengan claro esto. Entonces, descripción. Yo este ejercicio lo hice hace mucho tiempo. Esta es un hotel donde hay 2 recepcionistas y tienen sus sillas ergonómicas para atender al público. Están en su puesto de trabajo y entonces acá yo voy a colocar posturas inadecuadas. Esa es la descripción de ese peligro. Esa descripción, ¿a qué clasificación pertenece? Y él me dice, ¿qué peligro es? Físico. ¿Están seguras o seguros? Se los acabé de explicar. ¿Es un peligro biomecánico? Correcto, biomecánico. Listo. Si yo les coloco acá mala iluminación, ¿a qué peligro pertenece? Stephanie, ¿a qué peligro pertenece? Mala iluminación. Creo que a un peligro físico. Correcto. Voy a hacer preguntas a los aquí presentes. Vamos a ver si están de mente presente y no de computador presente y mente ausente. Si yo coloco acá desorden en el área de trabajo. Vamos a ver a quién le hago la pregunta. Emily, ¿qué peligro pertenece? Desorden en el área de trabajo. ¿Psicosocial? No. Oh. Psicosocial puede ser, sí. Te la valgo. Entonces, acá tenemos que ser muy detallistas. ¿Sí? Este puede ser psicosocial, pero de todas maneras también puede ser locativo. Tenemos que especificar la descripción tal y como es, ¿vale?
Listo. Vamos a colocar acá radiación por manejo de equipos de cómputo. ¿A qué riesgo pertenece? Vamos a ver a quién le pregunto. A Lorena. No, profe, me corchó porque me confundí, no me acuerdo. Ok, vamos a hacerle la pregunta a Daudin. Dime, Daudin, que está alzando la manito. Profe, ergonómicos. No, señor. Acuérdense que estoy colocando, ojo con la descripción, yo estoy colocando radiación por manejo de equipos de cómputo. Radiación. Sí, señor. Si yo colocara manejo de otra maquinaria y no coloque la palabra radiación, ahí de pronto te lo paso por mecánica. Este hace parte de un riesgo, ¿qué? Físico. Sí, porque de radiación por ionizantes y ionizantes. Vamos con otro ejemplo. Si yo les coloco acá picaduras de animales. Vamos a ver quién le hago la pregunta. Janet, ¿a qué riesgo pertenece? Biológico. Biológico, perfecto. Si yo coloco acá explosiones. Vamos a ver quién me hace falta. Oscar, ¿a qué riesgo pertenece? Oscar, ¿estás presente? ¿Sí o no? Sí, señor, sino que los audífonos, como que yo había contestado y no, los audífonos no me están funcionando. Listo, ya te escucho. Entonces, ¿a qué riesgo, a qué peligro pertenece? Explosiones. ¿Cuál es el que ¿Cuál? Explosiones. Explosiones, peligro al biomecánicos. No. Acuérdense que cuando trabajamos con tecnología, uno de los factores de riesgo es explosiones. Entonces, es riesgo tecnológico. Entonces, ojo, para que ustedes puedan hacer una matriz de riesgo muy bien, ustedes tienen que tener claro estos conceptos. ¿Qué es descripción y qué es clasificación? Entonces, descripción, ¿qué es? El factor de riesgo. Y ese factor de riesgo usted tiene que clasificarlo a qué peligro pertenece. Así como yo le mostré en esta tabla. Yo le mostré acá. Vuelvo y se lo repito. Acá están los peligros físicos. Estos son los factores de riesgo. Iluminación, ruido, radiaciones, vibraciones, temperaturas extremas. A los químicos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Gases, vapores, polvo orgánico, inorgánico, fibras, líquidos, humo metálico y no metálico, material particulado. Biológicos, virus, hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, excrementos. Biomecánicos, cuando tenemos posturas de trabajo, llámese inadecuadas, prolongadas, cuando hacemos sobreesfuerzos, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, se consideran biomecánicos. Psicosociales, gestión organizacional, jornada de trabajo, organización del trabajo, características del grupo social, contenido de la tarea, interfaz de la persona, relaciones interpersonales, son psicosociales. Mecánicos, cuando trabajamos con máquinas, herramientas, piezas a trabajar, material particulado y nos pasa un corte, un atrapamiento, golpes, funcionamiento, eso se consideran cizallamiento mecánicos. Locativos, cuando no hay unas condiciones de orden y aseo, caída de objetos, almacenamiento inadecuado, infraestructura inadecuada, se consideran locativos.
Eléctricos, cuando trabajamos con electricidad de alta y baja tensión. Tecnológicos, cuando hay explosiones, fugas, derrames, incendios, por la tecnología que utilizamos. De tránsito, como su nombre lo indica, cuando estamos en la calle y sufrimos de colisiones, volcamientos, obstáculos y atrapamientos, se consideran de tránsito. Público, cuando estamos expuestos a robo, atraco, atentados, desorden público, se consideran públicos. Trabajo en alturas, cuando trabajamos por más de 1,5 metros y nos pasa algo. Naturales, cualquier fenómeno natural. Sí, eso es lo que ustedes tienen que tener claro para hacer una matriz de riesgo. Vuelvo y les repito, ahorita les termino de mostrar este video, pero primero quería explicárselos yo. Ahora vamos con efectos posibles con posturas inadecuadas. ¿Cuáles serían los efectos posibles? Problemas lumbares. ¿Sí? Entonces, ahora viene algo muy importante. O dolores en la espalda, ya eso lo dicen ustedes acá. Controles existentes. Al momento de hacer la inspección a ese puesto de trabajo, yo tengo que cerciorarme qué controles hay en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Qué es la fuente? La máquina, herramienta o dispositivo que nos está generando esas posturas inadecuadas. En este caso, ¿cuál sería? La silla, ¿no? La silla. Entonces yo verifico si la silla es ergonómica. Si es ergonómica, yo la coloco aquí porque ese es el control que tienen en la fuente. Entonces sería silla ergonómica. Si la silla no fuese ergonómica, ¿qué pasa? No la colocamos, dejamos este espacio en blanco. Entonces, medio, es el medio o lugar donde ella trabaja. ¿Tiene que ver algo con posturas inadecuadas? No, porque lo que te lo está generando directamente es la silla, entonces se deja en blanco. Individuo, entonces individuo es la persona que nosotros estamos evaluando. Entonces nos vamos con el individuo, yo examino si esa persona hace pausas activas o no para mitigar las posturas inadecuadas. Yo veo que cada 40 minutos hace pausas de 5 minutos, entonces yo coloco acá, pausas activas. Si no hace nada, no le coloca nada porque no tiene control en el individuo. ¿Claro esa parte? Sí, señor. Ok, profesor, claro, gracias. Listo, entonces vamos a la siguiente parte. Ya esto depende del criterio que usted tenga. Pero ese criterio tiene que ser adecuado, porque si no, si usted examina un riesgo aceptable y lo coloca como un riesgo grave, entonces usted valoró mal la matriz o valoró mal ese peligro, ese factor de riesgo. Entonces, vamos con nivel de deficiencia. Estos términos no se los voy a explicar porque eso está en el material de estudio que les facilité. Eso hace parte de su trabajo autónomo. Entonces, ¿qué significa el nivel de deficiencia? Ahí lo van a encontrar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en la matriz? Nos vamos acá a la segunda pestaña que dice valoración del NE y ND. Entonces, yo me voy a la tabla, busco cuál es el nivel de deficiencia. Acá hay unos significados, hay unos valores y hay un nivel, que si es muy alto, alto, medio y bajo. Entonces, yo leyendo estos significados, yo determino, se han detectado algunos peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficiencia del conjunto de las medidas preventivas, o sea, la silla ergonómica y las pausas activas, es moderada o ambas. Entonces yo acá le coloco el número 2. Entonces me voy a la matriz y coloco el número 2. Vuelvo a la tabla. Ahora nos dice que tenemos que hallar el nivel de exposición. Entonces seguimos, bajamos. Bajamos, aquí dice nivel de exposición, hacemos la misma operación, leemos el significado y colocamos el valor. Entonces yo leyendo el significado decido que es el número 3. Entonces coloco acá en la tabla el número 3. Entonces como esta tabla está formulada en las 2 o 3 primeras celdas, ya me lo hace automático, pero más sin embargo yo se lo explico de manera manual por si de pronto ustedes no saben cómo arrastrar la fórmula y les toca hacerlo de manera manual. Entonces si yo coloco 3, acá nos dice que el nivel de probabilidad, mucha atención, es multiplicar nivel de deficiencia por nivel de exposición, o sea, 2 por 3. Si ya yo le doy Enter, enseguida
sale el resultado. 2 por 3 igual 6. ¿Sí? Entonces vamos al nivel de interpretación de ese nivel de probabilidad. Nos vamos acá a la tabla. Acá, significado diferente del nivel de probabilidad. Entonces, como nos dio 6, se encuentran en el rango entre 8 y 6. Leemos la definición, sabemos cuál es el color y ahí solamente vamos a colocar medio y el color. Como ya la tabla está formulada, eso fue el resultado que me dio la M de medio y el color amarillo. Entonces, nos vamos para el nivel de consecuencia. Vamos a la tabla nuevamente, bajamos. Volvemos a leer. Ojo con su criterio. Yo le coloqué 100, profe, porque es la muerte. Entonces, usted tiene que ser razonable en su criterio. Por estar mal sentado, no le va a producir la muerte. Entonces, usted no me puede colocar 100. Tiene 60, pero si la persona tiene silla ergonómica y hace pausas activas, ¿cómo le va a poner 60? Yo le coloco 10 porque tiene eso. Si no tuviese silla ergonómica y no hiciese pausa activa, le colocaría 25. Entonces me voy a la tabla y le coloco acá el valor de 10. Nivel de riesgo de interpretación. ¿Qué nos dice? Como para que sepan, se va a multiplicar este nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. Si yo le doy Enter, miren que me sale el resultado automáticamente. Entonces, 10 por 6 igual a 60. Entonces, nos vamos a la interpretación de ese nivel de riesgo. Entonces, la tabla que me dice, como nos dio 60, está entre el rango entre 120 y 40. Leemos, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. ¿Qué color nos dio? Amarillo. ¿Qué número debemos colocar? El 3. Entonces, acá, miren que colocamos el 3 y el color amarillo. Entonces, como nos dio 3, vamos a ver si ese riesgo es aceptable o no. Acá nos dio que era A, aceptable, y el color verde. Nos vamos a la tabla. Como nos dio 3, aquí está. 3, aceptable y el color. ¿Sí? Acá es donde yo digo, si usted tiene un factor de riesgo de trabajo en altura y le dio aceptable verde, está grave. Porque trabajo en altura es no aceptable porque nos puede producir la muerte y tiene que estar en color rojo. Listo, entonces colocamos la A aceptable y el color verde. Número de puestos, como yo les mencioné, solamente hay 2 recepcionistas. Entonces todos los que se dediquen a esa labor tienen que colocar el número de puestos. Peor consecuencia, entonces ustedes colocan la peor consecuencia. Desvío de discos de la columna. Y acá, existencia, esto no lo colocamos porque eso depende si necesita un permiso especial para realizar esa labor. Entonces, acá es donde ustedes, aquí sí o sí, tienen que llenar esto. Medidas de intervención. Si ustedes me dejan esto en blanco, no hacemos nada evaluando esos peligros. Porque usted tiene que mejorar. Según el ciclo PHBA, todos tienden a mejora continua. Entonces, ¿qué es eliminación? ¿Qué es sustitución? ¿Qué es controles de ingeniería? ¿Qué es controles administrativos? Y EPP, ya se los muestro en un video. Ya se los monté en la plataforma. Estos videos, por favor, si necesitan un repaso, sobre todo esta es la explicación de la matriz de peligro, véanlo. Aquí está explicado qué es fuente, medio e individuo para que lo tengan más claro. Y acá la jerarquía de los riesgos. Entonces, aquí está lo que nosotros debemos saber. Hola, en este video vamos a conocer sobre la jerarquía del control de riesgos. Primeramente, comencemos con una pregunta. ¿Qué son las medidas de control? Las medidas de control son acciones, métodos, procedimientos que tienen como finalidad minimizar los riesgos. Todo ello para que el trabajador pueda realizar un trabajo seguro, es decir, haga su trabajo previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales. Las medidas de control
establecen o se basan en una jerarquía, la famosa jerarquía del control de riesgos. Comenzamos con la eliminación. ¿En qué consiste la eliminación? Puede ser toda acción o toda práctica que elimine el peligro y su potencial riesgo. Luego tenemos la sustitución, un cambio de equipos, herramientas, materiales, en los cuales no se elimina el peligro, pero sí se llega a bajar el nivel de riesgo. Es importante mencionar que si es que nosotros hacemos un cambio y ese cambio elimina el peligro, no estaríamos hablando de una sustitución, estaríamos hablando de una eliminación. Posteriormente tenemos los controles de ingeniería. Fundamentalmente los controles de ingeniería se basan en establecer una barrera entre la fuente de peligro y el trabajador. Seguidamente tenemos los controles administrativos, la señalización y advertencia. Aquí se trata de tratar de normalizar la conducta del trabajador. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal. Al trabajador le damos un equipo, una indumentaria para que lo proteja de uno o varios riesgos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos controles. Comenzamos con la eliminación. Ejemplo de eliminación es el orden y limpieza, ¿no? La falta de orden y limpieza es un peligro. Ordenamos y limpiamos, estamos eliminando el peligro y estamos eliminando el riesgo que podría ser una potencial caída. Tenemos una apertura en el piso como un buzón, la tapamos, eliminamos el peligro y también el riesgo. Tenemos una plaga, fumigamos, eliminamos el peligro y también eliminamos el riesgo. Y por ejemplo, en la minería subterránea tenemos el desatado de rocas. Las rocas que pueden caer, practicamos el desatado de rocas, estamos eliminando el peligro y también eliminando el riesgo. Ahora seguimos con los ejemplos de sustitución. Por ejemplo, hablamos del cambio de neumáticos. Si tenemos un vehículo que tiene neumáticos gastados, ¿qué es lo que pasa? Estos neumáticos se pueden reventar. Si los cambiamos por unas llantas nuevas, no quiere decir que los neumáticos no se van a reventar, pero estamos disminuyendo la probabilidad de que se revienten. Tenemos una máquina que hace bastante ruido, la cambiamos por una menos ruidosa. Tenemos un material que es bastante tóxico, por decir. Lo cambiamos por uno que sea menos tóxico, ¿no? Tenemos un material que es bastante corrosivo, lo cambiamos por otro que sea menos corrosivo. O también podríamos practicar un cambio de procedimientos, pero no olvidar que lo vamos a considerar sustitución siempre y cuando se reduzca el nivel de riesgo y no se elimine el peligro, porque si es que se elimina el peligro, eso es eliminación. Ahora sigamos con los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería fundamentalmente se trata de colocar una barrera entre el peligro y el trabajador. Tenemos, por ejemplo, las guardas de protección, tenemos las barandas, tenemos la insonorización de un equipo que genera mucho ruido, tenemos la instalación de sistemas de extracción, ventilación en espacios confinados, por ejemplo. Es importante mencionar que la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería son también llamados barreras duras, debido a que fundamentalmente atacan el peligro y hacen que el ambiente de trabajo sea más seguro y sea más saludable. Es importante mencionar también que a veces estos controles son difíciles de implementar, son muy costosos y no resultan muy frecuentes o muy comunes dentro de la prevención de riesgos.
Ahora vamos a ver un ejemplo de los controles administrativos, señalizaciones y advertencia. Hablamos de los controles administrativos. Los controles administrativos tratan de normalizar la conducta. Por ejemplo, un procedimiento escrito de trabajo seguro, tenemos estándares de seguridad y salud ocupacional, tenemos el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, tenemos el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tenemos las inspecciones. Dentro de este nivel también tenemos las señalizaciones y advertencias. Tenemos las señales de seguridad basado en la NTP 399010-1, tenemos el rombo de la NFPA 704, que sirve para conocer los riesgos de las sustancias peligrosas, tenemos las barras o barreras New Jersey, para canalizar el tránsito, tenemos los conos de seguridad, tenemos la cinta de marcación de color rojo, la cinta de marcación de color amarillo. Asimismo, también tenemos lo que son los conos con barras. Es importante mencionar que este nivel en la jerarquía del control de riesgos, su actuar se fundamenta en la conducta del trabajador. Si el trabajador no cumple con lo establecido en los controles administrativos, la señalización y la advertencia, el control no funciona. Muy bien. Y ahora tenemos finalmente los equipos de protección personal. Los controles administrativos, la señalización, advertencia, los equipos de protección personal son también llamados controles blandos, debido a que dependen mucho para que funcionen de la conducta humana y requieren sobre todo de mucha necesidad de supervisión. Vamos a ver algunos ejemplos de los equipos de protección personal. Tenemos el EPP básico. Fundamentalmente cuando vamos a una mina, vamos a una industria, nos van a exigir principalmente el EPP básico, que es casco de seguridad, lentes de seguridad, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad. Y también tenemos el EPP específico. El EPP específico se va a utilizar de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, de acuerdo a sus peligros, de acuerdo a sus riesgos. Tenemos, por ejemplo, el sistema individual de protección contra caídas, una careta para soldar, tenemos el traje Tyvek, tenemos los respiradores y tenemos los guantes. Esto es todo lo que podemos decir referente a la jerarquía del control de riesgos. Espero que te haya gustado. No se escucha nada. Profe, no se escucha. Profesor, tiene el micrófono desactivado. Ah, ok, qué pena. Entonces, repito. Entonces, estas medidas de intervención tenemos que colocarlas sí o sí. Tenemos que mejorar o mitigar, más bien mitigar esos peligros que estamos expuestos nosotros. Eliminación, yo no eliminaría la silla porque es ergonómica. Sustituirla tampoco. Control de ingeniería menos. Yo acá le colocaría en temas de control administrativo una capacitación en riesgo biomecánico, porque yo necesito que esa persona sepa cuáles son las consecuencias de no sentarse bien. Y EPP, yo creo que en mi criterio como profesional, yo creo que esa persona para posturas inadecuadas no necesita un EPP. Ojo con esta parte. Si usted me coloca postura inadecuada, movimientos repetitivos y otra, en una sola celda está malo. Solamente se coloca un factor por factor. ¿Sí? Y tiene que concordar con la clasificación de
peligro. ¿Claro hasta aquí o tienen dudas o preguntas? No se está viendo nada en la pantalla, está una imagen negra. ¿Todos están viendo lo mismo? Sí, profe, no se está viendo nada. Señor. Listo. Esto fue lo que yo expliqué, que solamente colocaría capacitación en riesgo biomecánico, acá en controles de administrativos, y acá en la descripción, como les mencionaba, usted acá no me puede colocar más de un factor de riesgo. Si usted que me coloca 2 movimientos repetitivos y así sea del mismo riesgo biomecánico, está mal. Usted solamente va a evaluar en cada fila un factor de riesgo por factor. No me va a colocar todos en una sola fila. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Sí, quedó claro, profe. Ok, entonces vamos a mirar otra cosita acá. Les recuerdo, si necesitan reafirmar, miren este video que les coloqué en la plataforma, matriz de peligros hiper, que acá la explican muy bien. Vamos a mirar unos minuticos más que todavía nos queda tiempo. Operativo, entre otros que se puedan presentar. Es como realizar una caracterización de los puestos de trabajo donde para cada proceso identificamos las actividades que realiza y a su vez las tareas. Claro, no se nos puede olvidar la zona en la que se realiza la actividad, porque así como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos identificar aquellos peligros a los que también está expuesto el trabajador y que él o ella lo hayan olvidado. Asimismo, si la actividad es rutinaria o no. Recordemos que una actividad rutinaria es la que forma parte de un proceso de la organización, que se ha planificado y que es estandarizable. Y una actividad no rutinaria, pues no fue ni estandarizada ni planificada y la frecuencia de su ejecución es baja. En el caso de nuestro ejemplo de la mueblería, vemos entonces 2 áreas. Les vamos a explicar la primera, despachos, y la segunda también les queda ahí como un ejemplo, como guía. Entonces vemos el despacho, aquí la zona donde se realiza el proceso es en la bodega 1, cuya actividad es el cargue y descargue de materia prima, y las tareas que aquí se realizan son recepción de material estibado y transporte a la celda de almacenamiento, logrando ver que esta actividad se realiza como actividad rutinaria. Luego sigue la parte de los peligros, la clasificación y la descripción. Entonces podemos utilizar el siguiente anexo de la misma guía. ¿Qué debemos hacer? Debemos incluir aquellos aspectos relacionados con cada actividad laboral y considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. Encontramos el peligro biológico, como los virus, bacterias, hongos, picaduras de insectos, mordeduras de animales, incluso los fluidos y los excrementos. Este es un tema que ahorita debe estar en actualización dentro de las organizaciones por la crisis que estamos viviendo con el SARS-CoV-2. En otro video les mostraremos cómo se puede generar este cambio en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Siguiendo con el peligro físico, podemos encontrarlo en el ruido, iluminación, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes como las que se presentan cuando el personal realiza rayos X y radiaciones no ionizantes como por ejemplo un proceso de sellado por radiofrecuencia. El siguiente peligro es el químico. Aquí podemos identificar lo generado por polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, como por ejemplo el que se genera al cocinar con leña, y material particulado, como el generado en un proceso de pintura en polvo. Dentro de los peligros psicosociales se encuentra lo referente a la gestión organizacional. Aquí puede hacer referencia a la gestión organizacional, cómo están nuestros contratos, la participación dentro de la empresa, la evaluación de desempeño. En las características de la organización del trabajo podemos evaluar la comunicación, la tecnología utilizada y también las condiciones de la tarea, la interfase entre la persona y la tarea que se está ejecutando
y también la jornada de trabajo. Miramos que en nuestro caso existe manipulación manual de cargas y que este hace parte del peligro biomecánico. Ahora evaluamos cuáles son los posibles efectos de ese peligro, o sea, las consecuencias que puede traer si un trabajador está expuesto a él. En nuestro ejemplo puntual podemos identificar que frente a este peligro, las posibles consecuencias serían sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo, accidentes de trabajo, lesiones osteomusculares, heridas, traumas y contusiones. Y de ahí seguimos con los controles existentes. Aquí debemos escribir si el control fue en la fuente, en el medio o en el individuo. Si fue en la fuente generadora, entonces debemos poner, por ejemplo, que un mantenimiento preventivo de un motor o el rediseño de un proceso o la sustitución de materias primas. Si es en el medio, que es entre la fuente y el individuo, entonces, por ejemplo, ayudas mecánicas para mover objetos pesados, uso de mamparas de actividades de soldadura y el uso de cabinas extractoras para gases y para vapores. Y en el individuo, la utilización de elementos de protección personal o equipos de protección personal. En nuestro ejemplo, podemos ver que para esos peligros en la empresa no se encontraban definidos para poder minimizar esas consecuencias. De ahí seguimos con la segunda parte de la matriz, una parte un poco más compleja. Llegamos a la evaluación del riesgo. Este es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y al nivel de consecuencia. Tenemos entonces los... Esto lo paso rapidito porque eso se lo expliqué yo y ese es manejo de tablas. ¿Sí? Que es lo mismo que va a explicar ella, ya se lo expliqué yo. Vamos a... acá. Y la existencia de requisito legal específico. En nuestro caso nos damos cuenta que sí existe. Luego sigue elaborar un plan de acción para el control de esos riesgos con el fin de mejorar los controles existentes, si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. Para esto debemos tener en cuenta la jerarquía de los controles. En primer lugar, debemos buscar la manera de eliminar el peligro. De no ser posible, se realizaría una sustitución como reemplazar materiales que sean menos pesados, y después de esto debemos buscar los controles de ingeniería que se puedan adaptar a la actividad que estamos realizando. Si esto no es posible o son muy pocos, debemos buscar ese control administrativo y el uso de equipos o elementos de protección personal. Para nuestro ejemplo, entonces no se lograron establecer medidas de intervención para la eliminación y sustitución, pero para los controles de ingeniería podemos instalar grúas con diferencial para reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas e instalar bandas transportadoras para el material. Frente a los controles administrativos tenemos los siguientes: implementar pausas activas, desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico, capacitación en higiene postural, rotación de los trabajadores y aplicación de procedimientos seguros. Y no encontramos disposición de equipos de protección personal para mitigar este factor. Eso lo leen ustedes o lo ven y lo escuchan, más que todo, igual a todo esto de los riesgos, eso está en la GTC 45. En esta matriz, ¿sí? Además de las tablas, usted va a encontrar el mapa de calor, va a encontrar esto, va a encontrar lo que ella decía, los peligros, el nivel y el significado, ¿sí? Por ejemplo, muy alto cuando es 8 horas o más de exposición en la jornada de turno. Temperaturas extremas, acá dice todo. Entonces, para que ustedes necesitan es leer. La persona que no lea no va a hacer el procedimiento como es. Aquí están las tablas de peligro, que era donde están los peligros, de qué tipo, ¿sí? Y qué contiene. Ahí lo pueden sacar, más sin embargo todo está en la GTC 45. Entonces, ¿cuál es la actividad que nosotros vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una matriz de riesgo. Dime, Lorena.
El cuadro, la cuadrícula que nos estaba mostrando y mirar los videos que acabamos de ver, ¿no? Repasar Sí. para saber acá cuál es la caracterización y en dónde lo tenemos, cómo lo tenemos que evaluar, mejor dicho. No te entendí. Reformúlame la pregunta. Ay, profe, pues no sé cómo explicarle. Aquí, o sea, con tal, ahí el ejemplo que usted nos dio, mirar cuáles son los peligros y hacer la debida clasificación para Es evaluar correcto. ahí en los Ejemplo. colores, Mira si lo que es vas a hacer. alto, medio, bajo. Y lo que acabamos Ya te de ver explico, ya te que explico. es, Ay, Dios mío. que está, sí, profe, es que estoy un poquito confundida. Si es por los elementos de protección personal o cuál es la caracterización de la pirámide que explicó. Ah, ya te entendí acá. Espérate un Sí. momento. Entonces, acá, una matriz de riesgo, ¿para qué nos sirve? Para evaluar los peligros a los que estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo. Así de sencillo. Entonces, acá nos discriminan que tenemos que mirar cuál es el proceso, si tú haces parte de un proceso administrativo, operativo, comercial, etcétera. ¿En qué zona está ubicado donde tú haces tu actividad? ¿Qué actividades haces? ¿Qué tareas haces? Si es rutinario. Entonces, dependiendo ya, conociendo esas tareas, esa actividad, ya tú sabes a qué riesgo estamos que estás expuesto. Entonces tú comienzas a evaluar factor de riesgo por factor de riesgo. En este caso yo les coloqué postura inadecuada. Aquí les coloqué varios y los clasifican. Entonces, esa postura inadecuada, vamos a mirar en el momento de la visita. En las fuentes tiene silla ergonómica. Medio no tiene nada que ver con postura inadecuada y individuo hace pausas activas. Valoro con la tabla. Ya eso ya es criterio de cada quien. Acá, en medidas de intervención, tú puedes escoger mínimo una o puedes escoger varias. Pero esto no me lo puedes dejar en blanco. Ya eso depende del criterio de cada uno de ustedes. Acá es que ustedes vayan desarrollando y vayan creando una cultura de prevención. ¿Qué pasaría haciendo esta tarea? Entonces, yo soy muy extremista. Y es mejor que ustedes lo sean también cuando hacen una valoración de riesgo. Pero la probabilidad de que pase es de 1 en 1.000.000, pero ¿y si pasa? Usted lo tenía que tener contemplado en esta matriz. Entonces, para que se les haga fácil la matriz, ustedes me van a hacer una matriz de su hogar. ¿A qué riesgo y peligro están expuestos? Entonces ahora yo les voy a poner cuáles son los peligros y riesgos que hay en nuestro hogar, para que ustedes ya vayan teniendo una claridad. Entonces, este video se lo vende como parte complementaria, ¿vale? Pero para que sepan qué peligros hay en nuestra casa, ya les tengo uno que es más completo. Entonces, basado en este video, ustedes van a hacer
su matriz de riesgo con peligros que les pueden pasar en su hogar. Ah, profe, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, vamos a ver primero el video y ahora les explico cómo va a ser la mecánica. El video no tiene sonido, profe. Bueno, no se escucha mucho. Vamos a mirar acá. ¿Qué nos está diciendo ella? Que hay riesgos mecánicos por manejar esas herramientas. Pueden haber cortes, quemaduras, ¿sí? O estar expuestos a altas temperaturas o caídas a diferente nivel. En la mayoría de nuestros hogares estamos expuestos a eso. En la cocina. Ahora vamos a inspeccionar el patio. Ella dice que hay riesgos biomecánicos. Si tenemos patio como estas características, por sobreesfuerzo de cargar esas matas. O cuando estamos viendo televisión, estamos sentados en la mesa, trabajando en el computador, o montándonos en estas escaleras, trabajo en alturas. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en su casa. Movimientos repetitivos, como decía la compañera, por hacer aseo. Planchar. En el patio, riesgos biológicos. Mordeduras de animales, excrementos. En el baño. Ay, Dios mío. Ahí él se equivocó. El riesgo físico no es por caídas porque esté mojado, ¿vale? La sala.
Oye, radiaciones no ionizantes por los equipos de cómputo, televisor. Miren ese señor cómo está sentado, ergonómico, la señora. Eléctrico por los cables. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Entonces, mínimo, me van a hacer 3 factores de riesgo, máximo 5. Entonces, usted va acá. Vamos a colocar acá. ¿Para qué? Nombre del proceso. Entonces, usted coloca casa. Zona o lugar. Entonces, coloca, qué sé yo, baño. Entonces, actividades que se hacen en el baño y cuáles son los peligros que están con su descripción y clasificación y comience a evaluar. Si va a evaluar la sala, cuáles son los peligros que están en la sala. Si va a evaluar cocina, entonces, tarea en la cocina, entonces te coloca picar, coma, Cocinar, cocinar, todas las tareas que ustedes crean convenientes, etcétera. Listo, entonces, limpieza, sí. rutinario, sí, porque lo hacen todos los días. Entonces, usted acá coloca, no, entonces, cortes. Entonces coloca una descripción de un factor de riesgo, cortes cortaduras en las manos al rebanar, ustedes te dicen O unos quemaduras verbos, también. al rebanar carnes. Entonces, ese riesgo de cortes, ¿a qué riesgo pertenece? ¿A qué peligro? Mecánico. Y usted comienza a colocar eso. Mínimo me hacen 3, máximo 5. ¿Sí? ¿Me hago entender o tienen dudas o preguntas? Ustedes van a evaluar su casa. Ah, no, profe, pero es que yo no sé cocinar. Entonces usted evalúa mejor a su mamá, a su pareja, a la persona que se encargue de cocinar y evalúa, mira cómo es el procedimiento que hace ella y mira cuáles son los peligros a los que está expuesta ella y comience a evaluar con la matriz de riesgo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dígame. Las diapositivas que usted mostró donde aparece a qué corresponde cada riesgo, ¿esas no las ha enviado o esas están en la plataforma? Eso ¿Donde está en aparece? la GTC 45. Ah, ya, ok. Yo se las envié acá, miren. Vamos acá. Vuelvo y les repito, miren dónde pueden encontrar los riesgos. Ustedes están aquí en el Excel. Aquí en el No, es Excel que encuentran las tablas y sí, sino estos que riesgos. Son los me mismos que yo mandó. les mostré en la presentación. Mírenlos acá, mordeduras. Ah, ok. Sino que está así a manera de cuadro en Excel. O acá en la tabla. Esta es la tabla. Acá está el grupo de WhatsApp. Acá en el grupo de WhatsApp, yo les envié la GTC 45, ahí está. Esta presentación como tal, yo no se la he compartido porque este es material mío. Si ustedes quieren el material, acá está, espérense un momento. Ay, Dios mío, ahora cuál es el grupo de ustedes acá. Esto se trabó. Yo les mandé unas fotos, ahí están cada riesgo. Ya se los muestro nuevamente. Deje que abre esto.
Miren acá. Ahí está, gráficamente mejor explicado no puede estar. Entonces, ustedes suben donde está la foto que les envié. ¿Se están viendo? Aquí está la GTC 45. Y si de pronto son más inquietos, aquí en estas imágenes que les envié, aquí están los factores de riesgo. ¿Sí? Aquí está explicado qué contiene cada riesgo físico. Aquí están. ¿Qué enfermedades? Químico, aquí están. ¿Qué enfermedades? Biológicos, aquí están. ¿Qué enfermedades? Biomecánico, aquí están. ¿Qué enfermedades les puede producir? Aquí está más completo. Así que tienen que leer la información que les envío. Psicosocial, ¿qué enfermedades? Eléctrico, mecánico, locativo. Y aquí está la matriz. Aquí dice que es exposición, identificación del peligro, evaluación del riesgo, valoración, definición, qué es riesgo, qué es probabilidad, qué es un acto subestándar, qué es una condición subestándar, instrucciones. Aquí explican de manera más gráfica, miren, proceso, zona, lugar, actividades, tareas, rutinario, clasificación. Otra pregunta. Dígame. Usted dice que hay que hacer 3 actividades de riesgo, ¿cierto? Como mínimo 3. Yo puedo coger 3 actividades que sucedan en la cocina y ya. Y ya, con eso listo. Ojo, pero yo quiero que usted me identifique a conciencia, con la mano en el considere, porque usted, esto lo están aplicando en la vida real. Y yo les apuesto que en la casa lo que hay es peligros y ustedes no tienen medidas de control. Yo quiero, primero voy a evaluar esto. Déjenme y les muestro. Eso para que sepan lo que voy a evaluar. Si eso no me lo hacen bien, el resto está malo. Primero, ustedes me colocan zona, lugar, actividad, y yo lo que voy a evaluar prácticamente es esto: descripción y clasificación. Que posturas inadecuadas esté clasificada donde va, biomecánico. Pero si ya usted me cogió uno biomecánico, ya no me va a coger otro biomecánico, me va a coger uno físico, uno psicosocial o uno mecánico, que sean diferentes. ¿Me hago entender? No es que me va a escoger los 3 riesgos de los 3 factores del riesgo del mismo peligro biomecánico. Y acá quiero ver esas medidas de intervención. Yo le voy a hacer control de ingeniería a la cocina porque yo no tengo un extractor de humo, de grasa, qué sé yo. Se lo adecuo, ¿sí? Yo necesito que usted mejore esas condiciones con las que usted trabaja en la cocina o la persona que hace esa tarea. Y ya acá, esto es cuestión de ustedes cómo valoran las tablas, pero esas son las cosas puntuales que voy a calificar. ¿Me hago entender? ¿Eso a dónde hay que subirlo? ¿A dónde se le envía? Acuérdense que todas las evidencias son en territorio. Sí, pero en la plataforma... Usted se va a territorio. Ajá. Usted se va a territorio. Vuelvo y repito la instrucción. Todas las evidencias. Usted se va acá a la parte de evidencias. Espérense que me toca volver a entrar, como que se desactivó mi página. Efectivamente.
Listo, retomamos acá. Usted se va acá a la parte izquierda donde dice herramientas. Acá hay un link que dice evidencia. Usted le da clic ahí. Aquí están todas las evidencias que ustedes tienen que presentar. La única que no está aquí es la de evaluación, que en su momento yo les digo dónde encontrar la evaluación. Entonces, aquí está la que hicimos, conocimientos previos que tenían que adjuntar una imagen. El juego de la empresa también. Cazadores de riesgo también. Juego de elementos de protección personal también. Y vamos con esta, matriz de riesgo. Acá donde dice matriz de riesgo, usted le da clic ahí. Ok, profe, mil gracias. ¿Y cómo adjuntar la evidencia? Bueno, como tengo el rol de instructor, me sale un poquito diferente, pero acá le debe aparecer una zona donde dice adjuntar archivo y acá al ladito le va a aparecer así, en este mismo color, contesta. Usted le da clic y se cerciora que el archivo quede cargado así como está este. Y listo. Yo paso a calificar. Por ejemplo, esta alumna yo la tengo en otro curso, pero ella ya hizo la matriz. Yo lo que hago es mirar qué fue lo que hizo ella. Miren que fue hasta recursiva, le tomó fotos. Yo valoro las cosas. Entonces yo comienzo a examinar, ¡pam! Y tuvo que haber tomado varias fotos, como aquí está, para ver toda la matriz completa. Me complica más la tarea, pero es la forma como ella pudo montarla. Yo sí les recomiendo que por favor lo adjunten en el archivo en Excel que se les envía, ¿vale? Porque me complica más estar, ahí es un riesgo que yo tengo al tratar de ver esa información que no es tan clara. Entonces ahí yo hago recomendaciones, mira, no puedo ver tu herramienta o expórtalo en un PDF o adjúntamelo en Excel. Entonces la idea es que ustedes dejen claro la tarea, ¿vale? Entonces ahí es donde ustedes van a hacer todas las evidencias y ustedes, dependiendo del nombre de la evidencia, la juntan donde debe ir. La próxima clase, que es la próxima semana, vamos a hacer el ciclo PHBA, hacemos una investigación de accidentes y ustedes van a hacer unos planos de evacuación de su casa. Vayan haciendo el croquis de su casa, porque esa es una de las tareas finales. Preguntas, dudas, inquietudes, porque ya voy a cerrar sesión. No, señor. Pues no es una pregunta, pero yo ya adjunté las evidencias, pero las envié a su correo. Las 3 actividades. Porque acá en el celular me queda complicado. Espérate un Sí, momentico. al igual yo creo que para hacer esta actividad me va a tocar ir a un internet. Es que, miren, desafortunadamente uno de los aprendizajes que tienen que tener todos ustedes es que manipulen la herramienta territorio, ¿sí? Yo en últimas, yo acepto las evidencias por correo, pero sí o sí, tú tienes que hacer la evaluación que está en la plataforma territorio, te toca meterte. Sí, profe, o sea, sí, pero era como para enviar la constancia de que ya la realicé, pero de todas maneras yo voy a ir a un internet para adjuntar ya todas las evidencias ahí en la página. Vale, te agradezco porque cuando hacen auditoría es mejor tener las evidencias en la plataforma y no ponerme a buscar correo por correo quién envió y quién no envió. Ya eso es caso extremo que la persona, mejor dicho, no tenga medios para... Pero la idea es que uno de los aprendizajes es que ustedes sepan utilizar la herramienta territorio. Las clases son por otra plataforma que estamos utilizando Teams, pero las evidencias tienen que quedar cargadas en territorio. Para las personas que van a ver esta repetición, les agradezco. Hoy estamos a 9. Nuestro curso termina ¿cuándo? Creo que el 26, si no estoy mal. Hay muchas personas que no han colocado evidencias. Después no quiero, ay, profe, deme chance. Después el 26 la plataforma no les deja recibir evidencia a nadie y yo tampoco recibo evidencia por correo. Entonces, hoy se conectaron solamente 6 personas. La participación está siendo muy baja. Yo igual no les exijo que se conecten. Pero acá en estas sesiones sincrónicas es donde ustedes pueden despejar dudas. Les recuerdo que esto no es un curso virtual. Esto es presencial, sino que por temas de pandemia nos toca hacerlo de manera virtual utilizando estas herramientas.
Yo creo que ya en agosto ya volvemos a la alternancia. Unas van a ser presenciales y otras van a ser por la plataforma. Pero hasta que no nos den la autorización, seguimos en esta metodología. Y si fuera presencial, ahí sí yo tomo lista. El que me falle 3 veces ya pierde el curso, pero acá soy muy flexible, que vean la grabación y me monten la evidencia, pero si no montan la evidencia, ¿cómo se van a certificar? Entonces les doy esa recomendación para las personas que van a ver la repetición o grabación. Ahorita más tarde se las envío al grupo de WhatsApp y a la plataforma Territorio. Necesito que vayan cacharreando la plataforma, vean los videos que les estoy adjuntando y el material de estudio, tanto el que le envío por WhatsApp como en la plataforma Territorio. No siendo más, nos vemos qué día, el día lunes sin falta, a la misma hora y por el mismo canal. Dígame. Gracias, profe, que muchas gracias. Listo. Mil gracias, profe. Bendiciones para todos. Realmente, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego para todos. Chao.